antes de empezar quisiera orar rápido, digamos, nunca es suficiente, pero vamos a orar rápido. Gracias, Señor, por este día, gracias por la vida de las personas que están aquí, Señor. Jesús, eres bienvenido aquí, Espíritu Santo, eres bienvenido aquí, que seas tú el que ministre nuestros corazones, que nos permitas entender, comprender aquella obra de Dios a través de tu Hijo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Lo que les quiero platicar hoy es aquello que Él me ha enseñado, ni siquiera es algo que yo formé, es aquello que surge de la intimidad que nos dio Jesús, y es algo que simplemente vengo yo a compartir porque Él es el único maestro, Él es el que enseña y es lo que me ha enseñado a mí, y eso es lo que vengo a compartirles y lo que sentí en mi corazón que Él quiere hablar. Solo les pido hoy, los animo, los exhorto a que no endurezcan su corazón. Si es el que tenga oídos para oír, que escuche, el que tenga ojos para ver, que vean. Entonces, algo que el título que Él le puso a esto se llama La revelación del amor y perdón de Dios que está ahí, que es y que está en Cristo Jesús. Entonces, primeramente quisiera empezar porque, bueno, yo no estaba aquí y vi hace 15 días, vi un familiar y platicando con esta persona me decía que era pecado no ir a la iglesia los domingos, y me da, cuando digo que me da risa, me da asombro cómo la gente, teniendo las respuestas aquí, no es capaz de entender porque no es capaz de conocer, y a esta persona la respeto, la amo, pero es algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando no conoces lo que está aquí, y también las personas que son responsables no han tomado esa responsabilidad de compartir la verdad y lo que realmente es. Y no podemos decir que Dios se enoja porque no vayas a misa, porque no hagas algo. Esto pasa y viene a través de la revelación que recibieron muchas personas, que hemos recibido nosotros y que está al alcance de todos. Y para poner el ejemplo de lo que quiero hablar, quiero poner a Pablo, que antes fue llamado Saulo y era Saulo de Tarso. Él tuvo un encuentro, literalmente, con Jesús. Pero algo importante aquí es que Saulo se le reveló el propósito de Dios que está en Cristo Jesús. Y vamos a leer que dice Efesios 3, del 11 al 12, dice: conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, Saulo al conocer el propósito, el plan de Dios de salvación a través de su Hijo, él lo comprendió, y a las distintas iglesias y a nosotros también, porque esas palabras perduran a lo largo del tiempo, siempre hizo énfasis en que el propósito eterno de Dios a lo largo de todo este libro que ven aquí siempre ha sido y siempre ha girado alrededor de Jesús. Por eso dice, el propósito eterno que lleva a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahora, en el versículo 12 dice: tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él, en Jesús. Entonces, una vez que Saulo tuvo este encuentro con Jesús, que era cuando él iba en camino a Damasco, y dice en Colosenses 1, 26, perdón, no está aquí, pero bueno, gracias a Dios lo sé y lo sabe, ¿no? Él iba en camino a Damasco cuando era Saulo, y dice que una voz que
una luz resplandeció a su alrededor y él escuchó una voz y él cayó a tierra y lo primero que dice, ¿eres tú, Señor? Y le dice, soy yo, Jesús. Ahí viene la revelación. Y para que entendamos qué es revelación, porque a veces son cosas que escuchamos mucho, son palabras que tenemos, pero vamos a profundizar un poco. La palabra revelación proviene del griego apocalipto. Ustedes perdonarán mi griego y mi latín, pues no soy ni griego ni latín. Y dice, del griego apocalipto y del latín revelationes. En el griego dice que es dejar al descubierto lo que ha sido velado o encubierto. Y del latín dice que es la manifestación de una verdad. Entonces esto me hace recordar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se manifestó entre nosotros. La verdad oculta se manifestó. Y ahora sí, Colosenses 1, 26, 27, Pablo hablaba y dice, y es decir, el misterio, quiero que escuchen bien porque dice, que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora, desde ahí y ahora mismo, ha sido revelado y manifestado a sus santos. Y a veces no entendemos, ustedes van a decir quiénes son los santos, porque esta persona también, este familiar me decía, y normalmente tiene esta creencia y este pensamiento de que los santos pues es Pablo, es Pedro, es todos a lo largo de la historia, todos los discípulos, pero realmente la falta de conocimiento, ese velo, a pesar de que Jesús es el que rompe el velo, se lo rompió en la cruz, sí, la gente sigue velada. Y quiero leerles 1 Corintios 12, porque dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, por la medio de la fe en Él, no solo tienes acceso en libertad con confianza a Él, no solo te revela el misterio que está oculto, sino solo por la fe eres santificado, porque Él fue santo, porque Él vivió la vida perfecta, Él hizo lo que ninguno de nosotros puede hacer. Y después continúa Pablo, llamados a ser santos. Somos santos en Él, pero tenemos el compromiso o somos invitados a caminar en esa santidad, a revestirnos de lo que se hizo en esa cruz, a tomar la identidad que se hizo en esa cruz, porque por la simple fe tú ya eres santo, pero eso no quiere decir, Jesús ya vino y caminó, pero también vino a dejar ejemplo, y a veces ese es algo que no hacemos, no tomamos el ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Porque no conocemos, no pasamos tiempo en la palabra. Y posteriormente en Colosenses 1, pero el versículo 27 dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes. Cristo en ustedes. Él quiso dar. Esto es por pura gracia, por puro placer, no tienes que hacer absolutamente nada, porque esa es la esencia de Dios, porque nadie lo merece, ninguno de nosotros lo merece, no lo hemos merecido y no lo vamos a merecer, pero Él precisamente en Cristo, Él quiso darnos, ese es el misterio que estuvo revelado a tantas generaciones y a tantos siglos, que es la salvación mediante de su Hijo. Ahora bien, como mencionaba, ¿quién rompe el velo? ¿Y qué es el velo? Porque a veces no sabemos ni qué es el velo. Y el velo era el lugar que dividía cuando Moisés estaba todo el pueblo de Israel estaba en Egipto. Tenían las tiendas de campaña y se dividía el lugar santo del lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo es donde estaba y habitaba la presencia de Dios cada cierto tiempo. Y estaba un velo, era lo que dividía de la presencia, de no estar en la presencia a estar en la presencia. Jesús con su muerte, dice Mateo 27, 51, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Quién es el templo de Dios? Ya no es un lugar, ya no es un monte, ya no es una casa de campaña, ya no es el templo del Espíritu Santo, somos cada uno de nosotros. Y Él rompió el velo
de nosotros. ¿Para qué? Para poder ver todo aquello que estas personas han visto, toda la gloria, y que se nos ha revelado el propósito de Dios a nosotros en este tiempo. Posteriormente, como les decía, Saulo lo conoce a Jesús y se le revela a Jesús, o sea, literalmente Jesús se introduce. Independientemente que ya vimos que es dejar al descubierto, porque no solo basta la revelación, la presentación de Jesús. Dice, el Señor respondió, yo soy Jesús. Posteriormente, después de este encuentro, Pablo no puede ver, se va a una ciudad que le indica a Dios en esa revelación. Y Ananías, que era un discípulo que estaba ahí, recibe por orden del Señor que vaya a ver a Saulo. Y una vez estando ahí con Saulo, dice en Hechos 9:18, que Ananías pone las manos sobre él, habla, y que posteriormente a eso Saulo caen de sus ojos escamas. Y esta acción de que caigan de los ojos escamas es la representación gráfica, es la simbolización de que desde ese momento Saulo ya no era más ciego espiritualmente. Se había roto el velo que Jesús había roto. ¿Por qué les digo que no es solo necesario, no solo es suficiente con la revelación? ¿Por qué? Porque hubo discípulos que caminaron con él. Judas caminó con él y nunca tuvo la revelación. Porque inclusive no se trata de Jesús mismo. Porque Jesús en Mateo 16:17 le dice a Pedro, está hablando con Pedro, y le dice, entonces... le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen que soy? Y Pablo, en ese entonces Simón le dice que él es el Hijo del Hombre. Y le dice, Jesús le dijo a Simón, le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. El mismo Jesús estando ahí, habitando en la tierra, él no se encargaba de revelar, él no se encargaba de decir, hey, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el prometido. Él, con toda la autoridad, ese es el corazón del Padre, con toda la autoridad, con toda la humildad, sometió y se sometió a la voluntad de aquel, de su Padre. Y él sabía que, aunque él tenía todo el poder, él no se aferró a eso. Él siempre dependió de la relación con el Padre y sabía que de él venía todo. Y hace énfasis, sino mi Padre que está en los cielos. Dios es el que revela por gracia al Hijo, a la obra del Hijo para nosotros. Y en Gálatas 1:1, Pablo siempre empezaba sus cartas mencionando que era apóstol, y siempre en todas sus cartas de manera distinta, siempre supo de quién venía la revelación. En Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó entre los muertos. Por medio, Jesús es el medio, y de dónde viene, de Dios. Cosas que pasaron antes, que él no estaba ahí, él perseguía a la iglesia, él no estaba ahí. Y Pedro, que tuvo la revelación, lo único que hizo Pablo fue entender. ¿Por qué? Porque no se trata de estudiar, no se trata de leer, no se trata de memorizar. Pablo sabía todo, tenía acceso a todo, era una persona culta, estudiada, pero no se trata de estudiar, sino de saber de quién viene. Y cuando Dios por pura gracia aceptas ese regalo que estaba a través de tu Hijo, de su Hijo, se revela. Posteriormente, quiero que quede muy claro quién es la revelación. Entonces vamos por partes y vamos tratando de armar esto, de irlo ligando. ¿De quién viene la revelación? De Dios, por pura gracia, por puro regalo. ¿Quién es la revelación? Es el Hijo. Dice Gálatas 1:15-16, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, estaba hablando Pablo, me llamó por su gracia, por puro favor inmerecido. ¿No? Ni Pablo ni nosotros lo merecíamos ni lo merecemos, pero eso no significa que nos estemos dando golpes de pecho y que actuemos y que nos comportemos desde ese victimismo de no ser dignos. Me llamó por su gracia
y tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Dios lo llamó desde el vientre de su madre, y a todos nosotros nos llamó desde el vientre de nuestra madre, dice, por gracia, por puro regalo. Otra vez, Jesús es pura gracia. Tuvo a bien revelar a su Hijo, le reveló, Él nos revela, Él manda, pero aún así hubo gente que caminó entre Jesús, que lo vio, que compartió mesa, que escuchó y no tuvo la revelación. No tuvo la revelación porque viene por gracia del Padre, pero muchas veces no lo aceptamos. Dice, para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Pablo fue llamado a compartirlo entre los gentiles. Posteriormente, ya sabemos quién da la revelación, Dios. ¿Quién es la revelación? El Hijo. Y ahora, ¿qué es la revelación? ¿Qué es lo que el Hijo representa? ¿Qué es lo que la revelación representa? Si la revelación es el Hijo, entonces ¿qué hizo el Hijo? ¿Qué vino a hacer el Hijo? Él vino a mostrar el amor y el perdón de Dios hacia el mundo. Él vino a demostrar, no vino a imponer. Él vino a mostrar, a hacer la invitación. Y es de nosotros, responsabilidad de nosotros, aceptar y realmente ver lo que es el Padre. Porque dice, y ustedes podrán decir, pero porque más que esto, de esto me lo hablo a mí mismo, por eso les digo, yo vengo a mostrarles lo que yo hablo con Él, no vengo a mostrarles lo que está escrito aquí, pero esto surge de una conversación entre Él y yo, y por eso esto tiene tantas preguntas. ¿Por qué? Porque a mí me encanta preguntarme y por eso me baso tanto en lo que dice aquí, en lo que está escrito aquí. Y yo dice, ¿por qué Dios en Jesús? Si la revelación es el Hijo, ¿qué vino a ser el Hijo y por qué el Hijo muestra al Padre? ¿Por qué decir que Dios es Jesús? Porque dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús es la representación en esta tierra de la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de la naturaleza. Jesús es la representación exacta del corazón del Padre. Por eso vino a enseñar el amor y el perdón de Dios. Él es ese amor y ese perdón hecho carne en esta tierra, porque después en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En Jesús, vuelvo a repetirlo, el resplandor de su gloria. Moisés vio la gloria y no la podía reflejar. Se ponía un velo para que la gente no muriera. Inclusive Dios le dijo, no hay nadie que lo haya visto y haya vivido, pero en Jesús es el resplandor de esa gloria que alguna vez fue Moisés y que tuvo que ser velado. ¿Para qué? Para que en ese tiempo los israelitas no podían verlo, pero hoy nosotros podemos verlo. Y podemos ver, y eso no nos lleva a muerte, al contrario, ver toda la gloria del Padre nos lleva a vida, a tener una vida. Y retomando en Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad en Él habita corporalmente. ¿Qué quiere decir esto? Retomando otra vez el Antiguo Testamento, por eso les digo, y hago mucho énfasis en que a Saulo se le reveló el propósito eterno que es en Jesús, que todo gira alrededor de Jesús desde el inicio. Él es el inicio y el fin. Él es el autor y el consumador de la fe. Y dice, retomando, oyendo un poco al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, recordemos que, como les mencionaba hace un momento, en la plenitud, la presencia de Dios no estaba al acceso de todos. Estaba en ciertos lugares y en ciertos momentos. Por eso el término plenitud, todo lo que alguna vez estuvo en la tienda, en el lugar santísimo, ahora habita en Jesús. Todo lo que alguna vez Moisés tuvo que subir para hablar con Dios, para ver la plenitud y la gloria de Dios, habita en Jesús.
Todos los templos que antes eran llenados con la presencia de Dios, ahora todo habita en Jesús. Y Él habitó entre nosotros. Entonces, cuando Pablo hace y habla en esta carta de Colosenses, de la plenitud de Dios, habla de todo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde la plenitud de Dios llenaba un lugar en particular, con su misma presencia. Por eso es que digo que Jesús, y por eso ahorita voy a compartir, que Él vino a mostrar el corazón y a revelar el corazón del Padre hacia nosotros. Y decía yo, según lo que está aquí escrito, que Él vino a mostrar el amor y el perdón de Dios al mundo. Entonces ya vimos por qué Dios a través de Jesús. Ahora vamos a ver cuál es este amor y cuál es este perdón. Cuando hablamos de amor es Juan 13:14. Él dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Eso es lo que todos sabemos, pero atención, como yo los he amado. Y si Dios es en Jesús y Él les dijo a los discípulos, como yo los he amado, está hablando por parte del Padre. Como el Padre los ha amado y como el Padre me amó a mí y como yo los amé, ahora ámense ustedes entre ustedes. Eso es lo que Él vino, como yo los he amado. Está reflejando el corazón del Padre por su amor. Para hablar del amor de Dios, la que mucha gente utiliza y utilizamos es Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Posteriormente, en Romanos 8:39, Pablo está describiendo el amor de Dios y dice: ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que es del amor de Dios, que es todo el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni nada de la creación nos puede separar del regalo que por gracia, que por puras ganas de hacerlo, de salvarnos, nos dio en su Hijo. Aunque tú a veces te sientas por lo que has hecho, por los errores que hemos cometido, creas que Dios no te ama, pues es por eso, escucha bien y no endurezcas tu corazón. No hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una vez más, Pablo está diciendo que todo el corazón del Padre está en el Hijo. ¿Y por qué perdón? Porque en Colosenses 1, en el versículo del 13 al 14, dice: porque Él, Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Escucha, en quien tenemos nosotros, todos nosotros, redención, el perdón de los pecados. En quien tenemos redención. La redención, según la Real Academia Española, es la liberación de la esclavitud, pero esta liberación no es simplemente un intercambio, tiene un precio. Esa es la definición de redención, el pago que se dio. Dios pagó con su Hijo por tu redención, por tu liberación. ¿Para qué? Para que seas consciente que ya no hay dominio sobre ti, sobre nosotros, de las tinieblas, y que Él nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y en Él, otra vez, en Él tenemos redención. Entonces, porque muchas veces a mí me pasa y a veces nos pasa a todos nosotros que empezamos a tener pensamientos, empezamos a tener dudas, pues le preguntamos, lo cuestionamos: oye, es que me equivoqué, o ya sé que me perdonaste, pero otra vez me vuelvo vuelvo a cometer los mismos errores, o vuelvo a caer, me vuelvo a tropezar con la misma piedra. Por eso es importante que ustedes conozcan al Hijo,
pero conozcan la palabra, que al final del día también es el Hijo, es el Verbo hecho carne. ¿Para qué? Porque en este mundo está el diablo y en este mundo la maldad. Recordemos cómo fue que la serpiente persuadió a Eva. Fue con pensamientos, fue con dudas, fue con preguntas, y es algo de lo que yo paso mucho. A veces a pesar de que leo, siempre vienen preguntas: ¿y si realmente limpio todo? ¿Y si me vuelvo a equivocar? ¿Y si lo que hice yo no pedí perdón o no hice algo? Quiero que te revistas. Pablo, hay una palabra que Pablo usa últimamente que se llama revestirse, y es tomar una actitud, tomar lo que se hizo en la cruz, el amor y el perdón que Él ya te dio, pero que muchas veces, primero, no conocemos, y segundo, no lo tomamos, no lo hacemos nuestro. Aquí radica la importancia, para que cuando venga la duda, venga el temor, tú sepas y seas muy consciente de que Él te ama, a pesar de lo que hagas, a pesar de que te hayas equivocado, a pesar de que te vayas a equivocar, y Él te perdona. Pero ese perdón y ese amor está en el Hijo. Por eso es importante la fe en el Hijo, en saber quién es el camino, no nosotros. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad, y no hay nada que nosotros podamos hacer para poder llegar a agradar y acercarnos, como dijo Pablo, con completa confianza y libertad al Padre. Si nosotros dependiera de nosotros, como le dijo a Moisés, dice: no hay nadie que me haya visto y haya vivido. Y quiero que realmente adoptes, y es algo que está en mi corazón, que el Verbo ya vino y habitó entre nosotros, pero que también el Verbo, que la palabra habite en el corazón de cada uno de ustedes y de mí también, porque nunca vamos a llegar a un punto donde ya lo sabemos todo. Que habite en nuestros corazones y se haga carne en nuestros corazones, para que tengamos bien claro que Él nos ama y que Él nos ha perdonado. Posteriormente, continuando con esto, dice, Pablo habla de que su propósito, y es no solo el de él, sino el que de todos nosotros debería ser la instrucción basada en el amor. Dice en primera de Timoteo: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Por qué Pablo habla que el propósito de la instrucción? No habla en cómo lo comuniques, es importante, pero habla de qué comunicas. Pablo predicaba el Evangelio de Cristo. Según Corintios 2:12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor. Pablo siempre fue consciente de quién predicaban, que era Cristo Jesús, y nada más, el Evangelio de Cristo Jesús, el perdón y la salvación en los pecados que hay en Cristo Jesús. Al su predicación estar basada en el amor y en Jesús, Él nos hace una invitación a que nosotros seamos imitadores. Por eso Él dice, constantemente dice, los exhorto y los animo a que, 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Que caminemos como hijos amados de Dios. Pero para caminar como hijos amados de Dios es importante saber el amor y el perdón que Él nos ofrece. Pablo no solo conoce el amor y el perdón de Dios, sino aprendió a recibir y vivir, a revestirse de ese amor y de ese perdón de Dios hacia su persona antes de ir afuera y hablar. Dice Colosenses 2:14-15, y cuando ustedes, se hablaba Él mismo y nos habla a nosotros, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Vida con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos hechos y por haber y por hacer. Habiendo
cancelado el documento de deuda que el diablo presenta a tú, y que a veces no solo el diablo, sino que tú mismo llevas registro, y nosotros llevamos registro de todas nuestras equivocaciones, de todos nuestros delitos. Dice, Él ya lo canceló en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. El perdón, la redención está clavada en la cruz. Y si Él ya la clavó y ya la dejó ahí, ¿para qué? Para que todos vieran que tú estás, que nosotros, todos nosotros estamos perdonados. ¿Por qué tú te culpas? ¿Por qué tú agarras y tú llevas registro si Él no lleva registro? Él todo lo dice, me parece, a veces soy muy malo con dónde está escrito, pero estoy seguro que está escrito. Que todas las misericordias de Dios se renuevan todos los días, todas las mañanas. Pero tú te renuevas la misericordia, tú aprendes a recibir esa misericordia, ese perdón todos los días. Gracias. ¿Por qué es importante? Porque Pablo se revistió, y tú vas a decir, pero es que Pablo no le mentía a su mamá, no golpeó a su mamá, no está en un trabajo que no sé, cualquier cosa que tú tengas hoy. Dice Pablo, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Yo perseguía desmedidamente a la iglesia y trataba de destruirla. Si Pablo se perdonó eso, si Pablo fue capaz de recibir, entender, y cuando le llegó la revelación por gracia de Dios, aprendió a vivir en esa revelación, Él nos invita a lo mismo, porque Jesús no vino solo por los judíos, vino por nosotros también, para que nosotros podamos revestirnos y caminar de esa misma manera sin importar qué hayas hecho. Pablo decía, de todos los pecadores yo soy el número 1. Yo soy el número 1. Él perseguía a la iglesia. Nosotros no nada más nos falta perseguir. A veces es lo único que nos falta perseguir. Pero si a él, que perseguía y por causa de Pablo murió gente, fue atrapada gente, ¿por qué no crees que te va a perdonar a ti o a nosotros? Pero es algo que tenemos que aprender a vivir con eso. La conclusión que les quiero dar es que toda la obra de Dios está puesta en Cristo Jesús. Porque Pablo sabía que no era suficiente con recibir la revelación del inmenso amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Él dijo que había un secreto, y este secreto, anótele, porque pare de sufrir. Filipenses 4, 13, 14, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y el secreto es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué en Cristo? ¿Por qué en Cristo? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué pasaba en la plenitud, en la presencia de la deidad? Vamos a recordar lo que Moisés pasaba, que es cuando Moisés descendía del monte Sinai, cuando había estado con Dios, dice, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía, fue transformado, fue impregnada la gloria de Moisés y reflejó la gloria de Dios. ¿Y dónde estaba la presencia de Dios? ¿Y qué pasaba en la presencia de Dios? En el ejemplo de Moisés. Éxodo 34:2. El Señor le dijo a Moisés, prepárate pues para la mañana y sube al monte, y ahí preséntate ante mí. La presencia estaba en el monte. Éxodo 34:5. El Señor descendió, o sea, convivió con él y estuvo ahí con él. Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor delante de él. Él habita aquí en la presencia, cuando nosotros vamos a la presencia. Éxodo 34:29. Por haber hablado con Dios, Dios habla. Éxodo 19:19. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía. Eso es lo que pasa en la presencia. Pablo entendió todo esto, que en la presencia de Dios
En la presencia de Dios en Cristo somos transformados de gloria en gloria. Y hablamos, escuchamos, nos contestan y Él camina con nosotros y nosotros. Y eso es lo que puso en Cristo, por pura gracia. Y esto es lo que quiero que te lleves de aquí, lo que yo me voy a llevar y lo que he priorizado en mi vida. Busquen a Jesús. Ya no tienes que subir un monte, ya no tienes que llevar animales, ya no es cuestión de sacrificios de sangre. La solución para esta vida, cualquier cosa, no lo dijo Pablo. No se trata de Pablo, no se trata de César, no se trata de Dios a través de uno, de reflejar la gloria de Dios a través de uno, de la vida de uno, pero somos transformados en su presencia. En su presencia se nos ilumina el rostro, somos transformados de gloria en gloria. 2 Corintios 13:18. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria. Eso es algo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Es una conversación que he tenido con Él, porque a lo mejor al principio ustedes podrán haber dicho, pero ¿conversación cómo? Si en toda la Biblia dice el Señor dijo, el Señor dijo. Porque precisamente Jesús murió para que ustedes entraran en confianza, no en un monte, no en una carpa, no en un templo, en donde ustedes quieran y le den bienvenida. Eso es lo último que les quiero decir, un versículo en Apocalipsis que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Él está dispuesto a tocar la puerta. Escucha, ábrele, pasa tiempo con él y permite que la gloria de Dios sea a través de Jesús sea tu vida transformada. Y aprende a perdonarte y amarte de la misma manera que el Padre te ha amado y te ha perdonado. Eso es lo que quería compartir con ustedes.